Muy buenas tardes. Hoy vamos a explicar el tema relacionado con la mente del viajero y cómo funciona la cabeza de las personas al momento de las compras turísticas. Hay mucha bibliografía al respecto relacionada con el estudio del comportamiento y la compra del consumidor turístico, pero nosotros vamos a utilizar como base para esta clase lo que desarrolla la Organización Mundial del Turismo como uno de los factores determinantes de la demanda, en donde estudia específicamente a las motivaciones de los viajes. Las motivaciones turísticas, si nosotros tomamos a alguno de los autores que hablan sobre la motivación, definen la motivación como la causa o el movimiento. Según Kotler, especifica que una necesidad, cuando llega a cierto nivel de urgencia, hace que la persona actúe. Las motivaciones en sí son las razones por las cuales las personas viajan y son las razones por las cuales eligen los destinos, las actividades y en definitiva perfilan el comportamiento que tienen al momento de llegar a los lugares que visitan, al realizar las actividades y al elegir las atracciones que en definitiva son las que dan origen a sus desplazamientos. Ahora bien, la Organización Mundial del Turismo, como nosotros venimos tomándola como referencia en muchos de las clases precedentes, identifica tres grandes grupos. Por un lado, las motivaciones de tipo físicas o psíquicas, que están relacionadas con el descanso, la salud, el deporte y el placer. Por otro lado, las culturales, que están relacionadas con el conocimiento de otras culturas. Las interpersonales, que es con el conocimiento no de culturas, sino de personas. Y las de estatus y prestigio. Si ustedes se fijan en el cuadro al costado de esta clasificación, la OMT lo que hace es correlacionar las tipologías, que muchas de estas ustedes ya las deben haber visto en los libros que nosotros hemos estudiado en las clasificaciones, en las primeras clases, las identifican con estas clasificaciones y las motivaciones. Y entonces ustedes ven que a partir de motivaciones físicas se abren una gran variedad de clasificaciones técnicas turísticas, como son, por ejemplo, de lo físico se relaciona al turismo deportivo, de sol y playa, al temático, al de salud, relajación. Con la cultural se puede relacionar con el turismo religioso, el étnico, el político, el de posguerra. Con el interpersonal se pueden relacionar con el turismo familiar, el rural, los viajes de solos y solas. Con el de estatus, el turismo de negocios, el educativo. Y a esto hay que agregar de que hay un sinfín de tipologías que podríamos ir agregando a estos grandes grupos de motivaciones. Con esto quiero decir de que esto no se agota acá, sino que más bien es un parámetro como para poder comprender que a partir de los motivos de viajes las personas condicionan sus comportamientos en los destinos. Ahora bien, hay una serie de teorías motivacionales que se aplican para comprender las razones de los viajes en las personas. Tengamos en cuenta de que para poder comprender las motivaciones hay que tomar conceptos que son traídos desde la psicología, ya que es la disciplina y la ciencia que en definitiva estudia la mente de las personas. Obviamente que sobre esto hay muchísimos libros que son bastante interesantes y que en general uno los puede retomar cuando va nuevamente a desarrollar algunos conceptos relacionados al marketing, ya que son indispensables para comprender el comportamiento de compra. Pero bueno, lo vamos a simplificar para esta clase considerando que ustedes están cursando una materia introductoria. Dentro de las teorías motivacionales
consideran de que uno de los motivos por los cuales las personas viajan tiene que ver con la recuperación y la regeneración ante una situación de estrés. Esto también tiene relación no solamente con el aspecto de salud física, sino emocional y psíquica. Si nosotros relacionamos esto que acabo de decir con lo de la diapositiva anterior, tiene que ver con la motivación de salud o la motivación de descanso. En el segundo caso estarían las motivaciones relacionadas con la compensación e integración social. En este caso, las personas realizan viajes para hacer algo que normalmente no lo hacen en su vida cotidiana. Es como romper la rutina y romper con aquello que está reglamentado y obligado en mi vida cotidiana. Y esto digamos, va a variar de persona en persona, y el romper la rutina es algo que se ha venido dando en los últimos años justamente por el nivel de estrés y el nivel de estructura de trabajo con el que vive el hombre del siglo XXI, que hace que muchas de las razones de viaje tengan que ver con ese cambio de rutina rotundo al momento de viajar. El tercer motivo tiene que ver con un motivo de huida. Es parecido al primero, ya que implica que las personas perciben en su vida cotidiana como algo negativo, algo que los oprime y los reprime. Y entonces el tratar de escapar de eso hace de que yo, digamos, identifique algunos comportamientos que normalmente, en la normalidad cotidiana, las personas no lo hacen. Entonces, por ejemplo, si es una persona que viene de una gran ciudad, en donde tiene horarios muy fijos y rutinas muy estrictas, lo más probable es que busque actividades que no tengan un tiempo determinado, que no esté sujeto a un reloj ni sujeto a una rutina marcada, y lo más probable es que tampoco me compre paquetes turísticos en donde esté todo prearmado, sino lo que busca es justamente aquello que le dé ese sentido de libertad que no lo tiene el resto del tiempo mientras está en la cotidianidad diaria. El cuarto motivador tiene que ver con la comunicación, y esto es establecer relaciones, los lazos de amistad o relaciones sociales. Eso que me permite el conocer personas y el conocerme a mí como persona a través de otras personas. Si nosotros lo relacionamos con las primeras definiciones de turismo que planteaba Hans-Dietrich Kraft allá hacia 1945, hoy por hoy lo puedo identificar como un motivador, el hecho de viajar para conocer personas. No solamente conocer culturas, sino conocer a las personas en sus formas de pensamiento. El quinto motivador tiene que ver con la motivación del sexo. Durante las vacaciones hay algunas teorías que establecen de que lamentablemente dan lugar a que son motivos de desplazamiento. Si bien nosotros consideramos de que la motivación turística y los viajes tienen que ser un momento para el crecimiento personal y la recreación de la persona, es innegable ver de que hay ciertos desplazamientos turísticos que están asociados a esta búsqueda sexual. De ahí es que lamentablemente algunos países ya se identifican relacionados con el denominado turismo sexual, en donde el principal motivador justamente tiene que ver con esto. El sexto tiene que ver con la adquisición de conocimientos. Viajar para conocer lugares o conocer algunos aspectos o manifestaciones culturales. Quizás seguramente podrá ser el más antiguo de los motivadores de los viajes, el tratar de conocer otras culturas y otros lugares que se habrán estudiado a lo largo de la educación de las personas. El séptimo es la adquisición de la libertad. Es parecido a los primeros. Hace referencia a que durante las actividades turísticas las personas
quieren hacer actividades que le hagan retomar ese sentido de libertad que muchas veces sienten que lo tienen perdido. El octavo es la autorrealización, entendida como el autodescubrimiento y el autodesarrollo, que no es una relación hacia el otro o con el otro, sino con una búsqueda interna. Y que hoy por hoy, inclusive, si ustedes se ponen a buscar, está relacionado con un tipo de turismo que ha ido tomando mucho auge en los últimos años, que se llama el turismo mindfulness, que trabaja justamente la psicología, el poder de la mente, el poder de los pensamientos, en esto de encontrar un equilibrio entre el cuerpo físico, mental y espiritual. El último tiene que ver con los motivos de prestigio, es decir, que las personas pueden viajar por razones de estatus. Más allá de estas clasificaciones, que son bastante interesantes, hay que reconocer de que los viajes no se dan solamente por una razón pura. Puede haber que sea una la que inicie una de estas 9, si nos quedamos con esta clasificación, pero a lo largo de el armado del viaje, como durante el desplazamiento y la estancia, pueden ir apareciendo otras motivaciones. Y entonces las experiencias turísticas y los viajes son la razón de muchas razones o de muchas motivaciones. De ahí es que es tan complejo, en definitiva, poder decir a ciencia cierta, esta es la única razón. Inclusive algunos autores identifican de que hay una motivación principal y después se pueden dar motivaciones secundarias que pueden aflorar inclusive con más fuerza habiendo llegado al destino, y motivaciones de tipo sobrevenidas que aparecen y que no las tenían contempladas a partir de nuevas experiencias que tienen durante el destino. Por ejemplo, yo puedo decir de que quiero ir, ahora que estamos cercanos a la Semana Santa, que hubiera querido ir al Vaticano, porque mi motivación es religiosa, ya que nunca pude ir y conocer un lugar que es muy representativo para mi religión, una religión que puedo profesar. Pero también, estando ahí, si bien mi razón de ser es ir y vivenciar esto ahí, puede pasar de que de paso yo quisiera conocer lo que es otros aspectos de la cultura en toda Italia. Y entonces ya no es una motivación religiosa, es una motivación seguramente de conocimiento. Estando por esos lugares, veo de que no solamente hay cultura y religión, de que puedo hacer actividades que están relacionadas al aire libre, porque también me pueden gustar actividades que tengan que ver con la naturaleza. Y entonces ahí aparece un tercer motor, un tercer motivador que me lleva a hacer actividades relacionadas con la aventura. En tanto y en cuanto el destino tenga aquellos productos y actividades que me sirvan de motivador, lo que hacen es activar los mecanismos. Y entonces vamos a ver que la mente del consumidor funciona como un gran círculo, y es eso lo que nos trae el día de hoy esta clase. Es el denominado círculo del consumo. Todas las personas funcionamos igual, ya sea para comprar viajes o para comprar cualquier otra cosa. Obviamente de que hay explicaciones muchísimo más complejas, pero yo se las he simplificado para que sea más sencillo, para que ustedes lo puedan comprender, pero vuelvo a insistir en esta idea. Todos aquellos que quieran y deseen ampliar, hay mucha bibliografía que pueden utilizar. Pero básicamente, para ser simples, el círculo del consumo, la mente del consumidor funciona así, como un círculo interminable que se activa constantemente a través de una necesidad, y de ahí
desencadena una serie de relaciones mentales hasta que logra su objetivo, que es cubrir esa necesidad. Si bien hasta el momento nosotros hemos venido hablando de las motivaciones como el motorcito por el cual la gente compra viajes, el corazón de la motivación es la necesidad, ¿sí? Está adentro de la motivación y se los voy a explicar ahora. Es un círculo sin fin porque el ser humano constantemente se le activan las necesidades insatisfechas. Las cubre y aparecen otras y aparecen otras y aparecen otras, y eso hace de que el ser humano compra y adquiera productos y servicios turísticos y no turísticos para saciar esa necesidad, ¿sí? Ahora bien, el primer eslabón, la primera flecha del círculo del consumo es la necesidad, que es esa pirámide que ustedes ven ahí, que está escalonada y que la vamos a explicar. Ese es el segundo eslabón, esa necesidad se ve continuada por un deseo, que es algo más que una necesidad básica y elemental que responde a un impulso humano, sino que está condicionado por otros factores. El tercer eslabón es la motivación, que es de la cual venimos hablando, y el cuarto eslabón es la capacidad de compra. Vamos por el primer eslabón del círculo del consumo, las necesidades. Las necesidades son un sentido de carencia que tiene el ser humano y con el cual nace. Todos los seres humanos, sin importar edad, sexo, condición, absolutamente nada, son necesitados. Hay un autor, que es Abraham Maslow, que estudió las necesidades y las escalonó considerando de que no todas las necesidades son iguales, ya que hay algunas que son más urgentes que otras, porque atienden a la condición humana física de supervivencia y de ahí se van, digamos, complejizando a medida que el ser humano va interactuando con otros seres humanos. Esa pirámide que ustedes ven en la diapositiva es la que grafica Maslow y en la base coloca las necesidades fisiológicas o básicas. Fíjense de que ahí, en estas necesidades, están ubicadas todas aquellas que le permiten al ser humano, como un ser primitivo y animal, poder conservar su vida. Porque está la alimentación, la salud, la respiración, el abrigo, el descanso, la procreación. Son esas necesidades que si yo no las atiendo, pierdo la vida. En el segundo eslabón están las necesidades de seguridad. Seguridad que tiene que ver con el sentido de la vida. Seguridad de sentirse protegido. Y allí vamos a encontrar desde las seguridades físicas relacionadas con mi sentido de protección de la vida, como también ahí dice el empleo y la vivienda, porque estas tienen relación con yo tener una vida digna, asegurada y un techo en donde vivir y un plato de qué comer. En el tercer eslabón están las necesidades sociales, que son aquellas que están relacionadas con que yo soy un ser social, que desde el momento en que nazco en una familia que me da un nombre y un apellido y después voy a un colegio que me coloca en condición de alumno y a partir de ahí pertenezco a otro grupo, que voy a un club y pertenezco a ese club. Y entonces en las necesidades sociales está la referencia de a qué grupo pertenezco. Y así paso toda mi vida y hay muchas compras que nosotros hacemos motivados por necesidades sociales. Porque la sociedad, el grupo social al cual pertenezco o al cual quiero pertenecer, me indica que yo debiera comprar o tener determinados objetos, productos o servicios. Las necesidades de autoestima tienen que ver con aquellas relacionadas
no de uno con otra persona, como serían las sociales, sino de uno con uno mismo. Por eso ahí dice la confianza, el respeto y el éxito. También las necesidades de autoestima también están relacionadas con el estatus y el prestigio, que me vean a mí por mí. Entonces hay muchas cosas que nosotros compramos no para que me incluyan dentro de un grupo, sino para que me reconozcan lo exitoso que soy y lo bueno que soy en hacer tal o en ser tal o cual cosa. En la punta, en la cúspide de esta pirámide están las necesidades de autorrealización, y estas son un poco más altruistas, ya que tienen que ver con todo aquello que yo pueda desarrollar para mejorar mi máximo potencial. Obviamente de que si yo no tengo un plato de comida, o si yo me siento inseguro porque estoy en medio de una zona de guerra, y estas son necesidades básicas de la base de la pirámide, no me van a aparecer las de más arriba. De ahí es que Maslow dice, las necesidades se las escalona, y se las escalona de acuerdo a un nivel de urgencia y de importancia en la vida del ser humano. Estas necesidades son el punto inicial. Ese sentido de carencia hace que las personas inicien un proceso mental por el cual tengan que hacer algo para satisfacer. Si yo tengo hambre, tengo que hacer algo para que me deje de dar hambre. Si yo tengo frío, lo mismo. Si yo me siento inseguro, igual. Si yo lo que necesito es sentirme que pertenezco a cual o tal grupo, también tengo que hacer algo. Y ese es, digamos, el momento cero en que las personas compramos y adquirimos productos y servicios. Es así que, habiendo cumplido el primer escalón, esa necesidad se manifiesta a través de un deseo. La necesidad no se manifiesta pura y lisa, sino se manifiesta expresada a través de un deseo. Y fíjense, ahí dice, Mullins y Walker dice, los deseos es la forma en que se expresa la voluntad de satisfacer. Es un acto voluntario posterior a la necesidad. Las personas pueden tener muchos deseos y muy diferentes, porque el deseo, en definitiva, es la expresión de una necesidad condicionada por factores internos, como por ejemplo la personalidad, como por ejemplo costumbres, algunas cuestiones de experiencias previas. Los deseos, en definitiva, son los anhelos. Yo puedo tener hambre, pero sin embargo no quiero ni deseo cualquier alimento. Ese deseo de querer comer tal o cual cosa es la expresión de una necesidad alimenticia, en este caso, condicionada porque a mí me gusta la carne, porque a mí me gusta la verdura, porque a mí me gusta lo dulce, o porque no me gusta tal cosa, o porque no me gusta tal otra. Y entonces cada persona su necesidad de hambre la va a expresar a través de un deseo distinto de distinto alimento. Yo puedo tener frío, pero ¿por qué no todas las personas compran los mismos abrigos? Porque están condicionados por un montón de factores internos, nuevamente por gustos, preferencias, personalidad, a veces edad, a veces costumbres, a veces tradiciones que me permiten o que me prohíben comprar algunas cosas. ¿Cómo se lleva esto al turismo? Muchas veces uno tiene el deseo de viajar, y el viajar es considerado como un producto que no es de primera necesidad. Y si culturalmente, ya sea a nivel familia o a nivel social, el turismo es considerado
como una compra banal, como una compra que no es indispensable, es vista como algo negativo. Y entonces, aunque yo necesite viajar porque realmente estoy agotado y tengo mucho estrés, yo lo voy a poner en el último de las cosas que voy a adquirir, porque está mal visto, porque me está condicionando un factor interno y un factor externo a mi necesidad, porque simplemente hay algo que me dice, no vas a comparar lo que vas a gastar en un viaje con lo que vas a gastar en un bien duradero, como puede ser un auto, una moto, un mueble. Y entonces así vemos cómo muchos condicionantes hacen de que a partir de una necesidad se vayan disparando muchas formas de expresión que son los denominados deseos. El deseo da lugar a las motivaciones y a las demandas. Las motivaciones hemos dicho que son aquellas que impulsan a la acción y que sumadas a tu capacidad de compra van a dar lugar a la demanda. Ahora bien, hay un autor que ustedes van a encontrar en blog, en la OMT, que es blog, que es el que está presenta este gráfico, que clasifica a los turistas de acuerdo a las motivaciones. En las primeras filminas hemos visto que las motivaciones de los viajes dan lugar a poder yo poder relacionarlos con los tipos de turismo. Ahora bien, siguiendo a Plock, yo también puedo clasificar a los turistas de acuerdo al perfil psicográfico o al perfil motivacional, ¿sí? Ustedes van a ver en el cuadro de mano derecha que él identifica dos grandes grupos, que son los psicocéntricos y los alocéntricos. ¿Cómo paso yo de la necesidad al deseo y del deseo a la motivación? Y porque nosotros dijimos, la necesidad es ese sentido de carencia, que se manifiesta ante el deseo, que es ese querer, ese anhelo. Y ese anhelo, cuando llega a tener una magnitud tan grande que hace que la persona se mueva, se convierte en motivación. Porque acuérdense que lo primero que yo dije en esta clase es que el concepto de motivación es movimiento, ¿sí? Es la causa del movimiento. Eso significa motivación. Y entonces lo que hace Plock es decir, bueno, yo tengo dos grandes grupos, aquellos que son muy seguros y aquellos que son muy inseguros. Aquellos que prefieren comprar sobre lo conocido y eso condiciona sus viajes porque van a lugares que están inclusive hasta masificados, pero es lo que hace la mayoría de la gente. Y seguramente compran a través de operadores turísticos y hacen las actividades llamadas del turismo convencional y prefieren comprar alojamientos que sean reconocidos, entonces compran hoteles de cadena. Y esto no tiene que ver con que si tienen o no dinero, tiene que ver con que van sobre aquello que consideran seguro porque muchas otras personas lo compraron. Pero en la otra punta tenemos aquellos que nosotros consideramos los que son punta de lanza, es decir, aquellos que van a dar origen a nuevas formas de desplazamiento, porque son aquellos que buscan los nuevos lugares, los lugares que casi nadie va, van a probar actividades que casi nadie hizo, van a animarse a vivir experiencias que casi nadie experimentó. Y a partir de ahí seguramente van a dar origen a nuevas formas de turismo. Y esos son los que nosotros llamamos punta de lanza porque de ahí van a aparecer las nuevas tipologías turísticas. Pero ahora bien, sobre todo el grupo poblacional, yo tengo estos dos extremos, pero hay una gran parte de la población que no es ni muy tranquila, ni muy insegura, ni tampoco muy avesada, ni muy innovadora.
Y es ahí en donde encontramos a los mid-céntricos. Es importante que ustedes vean que en esta clase, si bien nosotros estamos tratando de entender cómo funciona la mente del consumidor, entendiendo que si bien nos importa la motivación turística, estamos dándonos cuenta que la motivación es lo último que se ve, pero que abajo de la motivación hay un deseo y una necesidad que están presentes en el ser humano y que lo que uno hace es recordar a través del marketing para que se produzcan las compras. Y podemos llegar a identificar tipos de consumidores hoy por hoy que pueden ser o muy avesados o poco avesados, y hay un gran grupo de la población que todavía se encuentra en la parte del medio. Por otro lado, también es verdad que el círculo termina en definitiva con una capacidad de compra, que es la demanda. Yo puedo tener muchas necesidades, porque las necesidades están presentes desde el momento en que nazco hasta que me muero, pueden manifestarse a lo largo de mi vida a través de deseos condicionados por muchos factores sociales, culturales externos e internos aprendidos, y pueden dar lugar a motivos para querer viajar. Pero en definitiva, quien cierra el círculo es cuál es mi capacidad de compra. Y ese es el último eslabón del círculo, la demanda. ¿Sí? Cuando yo no tengo capacidad de compra, puedo querer ir a muchos lugares, pero no puedo pagar. Cuando yo tengo una capacidad de compra de determinadas características, ese deseo de viajar se amolda a esa capacidad de compra. Y es allí en donde se cierra momentáneamente el círculo para dar origen a otros círculos de otros consumos. Si yo solamente viera los círculos de consumos turísticos y separaría los otros consumos que hace el ser humano a lo largo de un día, de un mes, de un año, de toda una vida, seguramente los círculos se activarían cada vez que en el calendario de las personas hay un tiempo libre, una vacación, un fin de semana largo, o capaz que una boda o algún evento que esté asociado en mi mente con la posibilidad de viajar. Y allí se inicia. Obviamente que sobre este círculo hay un montón de otras informaciones que tienen que ver con la comparación de los precios, con la comparación de las distancias, con la comparación de los mejores servicios, de la calidad de los servicios, de la variedad de las actividades que hay en los lugares, pero eso se da posterior a todo este proceso interno. Vuelvo a decir lo que dije al inicio de esta clase, que esta es la explicación de algo que está desarrollado muy bien en el libro de la OMT de Introducción al Turismo de Amparo Sancho. También es verdad de que hay libros como La mente del viajero, que ustedes lo pueden encontrar y que les va a servir para ampliar este tema. Pero lo que tiene que quedar en claro es que el círculo del consumo es un factor determinante de la demanda, tan importante como los otros factores mencionados por la OMT y que me va a condicionar los movimientos turísticos de todo el mundo. Así que bueno, con eso terminaríamos la clase de hoy. Esperemos que haya sido útil y clara.